El fútbol en México es un tema de interés nacional. No por nada fuimos el país con la quinta mayor asistencia en el Mundial de Qatar. Este deporte es motivo de reunión y de unión para amigos, para compañeros de trabajo, con nacionales de todo extracto social y creencias políticas. Al mismo tiempo, el fútbol es un gran negocio. Estimaciones señalan que mueve en el país unos 2.800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo, este enorme botín ha traído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños, que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del fútbol nacional para darle prioridad a sus ganancias. Este afán por el dinero los ha llevado a romper las reglas de competencia, a cerrarle el paso a talentos e incluso a incurrir en prácticas que son muy difíciles de no verlas, como corrupción y evasión fiscal. El fútbol profesional es un negocio privado, eso es cierto, pero también es cierto que toca a la esfera pública. Primero, por ser un tema de interés nacional. Segundo, por su amplio manejo del dinero público procedente de los estados. Y por gozar estos clubes de considerables condonaciones de impuestos, además de que les concesionan los estadios que les pertenecen al pueblo. Tercero, por el interés colectivo de miles y miles de jóvenes que depositan en estas instituciones su futuro y sus esperanzas. Cuarto, por los amplios indicios de defraudación fiscal que lesionan las arcas públicas. A estas razones, y en vista de la coyuntura actual, añadiría una quinta. Estas prácticas retrasan el desarrollo deportivo del país, como acabamos de atestiguar todos. México no puede permitir que estos grupos de interés continúen matando más generaciones de jóvenes con talento. Este reportaje tiene la intención de mejorar, corregir y no de perseguir. La intención es que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que tengamos un mejor nivel deportivo. No está de más decir que cualquiera de los mencionados en este reportaje tiene garantizado su derecho de réplica en el portal del Quintana Roo MX. Doy inicio a mi presentación, señor presidente, no sin antes agradecer esta oportunidad. La siguiente, por favor. La compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más ganancias en el fútbol. Un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa, o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio del 100%, 200, 300 y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y pongo algunos ejemplos de una transacción de un correo electrónico entre promotores en donde pues básicamente están diciendo, este correo es del 2012, están diciendo que pues el precio del jugador real, que por ejemplo en el caso del jugador Funes Mori, en ese momento su precio real era de 2.5 millones de euros y lo querían vender en 4.5 millones de dólares. O el de Vilchis, Andrés Vilchis, que fue un goleador de la Copa América, y pues bueno, pensaban sacarlo entre 1.5 y 1.8 para revenderlo en 4 millones de dólares en México. Bueno, también hay un correo electrónico en donde precisamente los promotores mandan un correo electrónico a un club deportivo de Colombia, en donde presumen que también son representantes de varios directores técnicos en México, y ahí mencionan a muchos directores técnicos que, pues bueno, juegan todavía y son muy prestigiados en México. Este apartado lo documenté muy bien en un reportaje que escribí en el Quintana Roo MX que se llama El Cártel del Gol. Hay ejemplos muy claros ahí, y pues bueno, pues me voy a pasar a la siguiente lámina. Luego, los contratos privados para evadir impuestos. El capítulo 5 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que, en su apartado quinto,
en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas tanto de contado como a plazo se efectúan obligatoriamente a través de una cámara de compensación. Esa cámara de compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en 2 contratos, uno oficial para registrar frente a la Federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, pues bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca, que realizó con una operación con un jugador de $7.5 millones a una empresa que se llama Colarca S.A.D.C.B., que en fuentes abiertas pues, pudimos ver que es una importadora. Y pues bueno, este es el uso, digamos, de los contratos dobles. Y para dejar más asentado este tema, voy a presentar una grabación entre un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo con un presidente de club, en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro. Contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues está violando su propio reglamento, ¿no? Porque se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero pues él mismo está diciendo. Entonces, no sé si lo podemos escuchar. ¿Y tú? ¿Seguirás viviendo en Honduras y todo? Todo bien, gracias. Oye, gordito lindo. Mande. Un favorzote, gordito. No me ha pagado Morelia. No me ha pagado Tijuana. He estado encima de de Álvaro. Cabrón, son mamadas, cabrón. Diga Guzmán, gordo, que no mames. Diga Guzmán también. Que no chingue, gordo. Lleva más de 2 meses. Creo que hay una bronca con el de... aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero el de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y ya lo metiste? No, eso es lo que tengo que... Por eso te hablaba. También hay que meterlo antes, ¿verdad? De la liguilla y todo este pedo, ¿no? Sí, porque eso sirve, porque hoy, por ejemplo, mañana gana el Morelia y se mete los cabrones. Sí, es que bueno que me dices, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique para que lo meta a controversias y inicies la controversia. Pues sí. No quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también el pinche Jorge ni me contesta, gordo. Tank. ¿Cuánto me contesta? No, ahorita 15 millones de hace 2 meses, gordo. Y eso está por dentro, gordito. No, eso sí está registrado. Sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, cabrón. Exactamente. Pero lo que sí me da, o sea, a uno le exige mi gordito puta madre, cabrón. Yo quiero así. Pero, gordo, a la verga. No, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo a nadie. Por afuera está cabrón. Pero ya ves por dentro también de Tijuana, cabrón. Bueno, pero ahorita pero este güey, como siempre se espera el último día, dijo, puta. No, pero no nada, porque ahorita le habla Jorge. Nunca le fallé, fueron 9 millones de dólares que le pagué, todos le he pagado, y este hijo de puta no mames. O sea, y contrato un técnico Miguel Herrera de $1.500.000, ni siquiera Zambuesa que gana, o sea, no mames, o sea, que cinismo, cabrón, es lo que me imputa, cabrón. ¿Entiendes? Perdóname, gordito, que yo Enrique le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No te tienes. Ahorita y ahorita que ahora que me dijiste porque tengo que meter el contrato privado a controversia. Tomás, avísale a Álvaro, ¿no? Peculiarmente es interesante porque hablan de los contratos por fuera y por dentro, y está hablando Decio de María, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con un presidente de club, y bueno, pues complementando la información, después Decio de María le marca precisamente a Jorge y le pide que le pague por favor a Jesús Martínez. También tenemos esa grabación que no la incluí. Entonces, pues voy a pasar a la siguiente. La presunta compra irregular de un club. La franquicia Delfines, quien era el expropietario Amado Ñáñez, el de Oceanografía, que fue incautada por el SAE, la Federación Mexicana la desbloquea y se la vende en el 2016, o la vende, más bien dicho, en el 2016 la comercializadora e innovadora de Monterrey S.A.D.C.B., cuyo giro es la instalación de redes y sistemas tecnológicos. Y esta es la que vende la franquicia Club Delfines a una empresa que era propiedad de Alejandro Ilagagorri en $12.800.000 pesos. Se la vende a una empresa que se llama TM Sports Club, SAPI, de CB, propiedad de Alejandro y de la familia San Román. Luego de esta transacción, ellos le cambian el nombre y le ponen la Jaiba Brava de Tampico. Para luego, en la siguiente, por favor. Para luego, desde el gobierno de Cabeza de Vaca, empezar a bajar dinero público del estado de Tamaulipas en las cantidades
que le dio, esta información es de Elefante Blanco, donde le dio a Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Lo sacaron desde varias secretarías, ¿no? Sacaron desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública, en estas cantidades. El gobierno de Tamaulipas pues dio esta cantidad de dinero. Y para la recepción de esos recursos, presuntamente Alejandro Ilagagorri presentó y presuntamente abrió una cuenta bancaria a espaldas de la familia San Román, o así lo confirma la información que tenemos en las manos, y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por el reportaje que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco. Pues pasaré a otro ejemplo. Otro ejemplo de dinero público en el fútbol, el llamado modelo Pachuca. Murillo Karam le vende a Jesús Martínez el equipo del Pachuca en cerca de 1 millón de pesos cuando valía casi 10. Luego otro gobernador, Núñez Soto, le dona 2 terrenos en la hacienda de la Concepción, propiedad del Estado, y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad, y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. El regalito aproximadamente fue de 2,000 millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego Osorio Chong, también como gobernador de Hidalgo, también da dinero público para hacer lo que se convirtió el Salón de la Fama. Siguiente. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2,620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la Promotora Deportiva Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones y al Club Monterrey 1,084 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. De hecho, esta información fue relevante porque se tuvo que entablar un juicio para poder que se hiciera pública y bueno. Luego viene pues la violación al artículo 4 de nuestra Constitución, que habla de la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También en el mismo artículo habla que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, las jugadoras profesionales de fútbol en México pues no tienen los mismos oportunidades de salario que tiene un varón. Y esto, pues las mujeres ganan entre 6,000 y 60,000 pesos, mientras un hombre puede ganar desde 100,000 hasta 5 millones de pesos mensuales. Cuando investigué sobre este tema me decían es que no es negocio el tema del fútbol femenil o no llenan los estadios. Pero también hay que decirles que pues tampoco hacen la misma publicidad, que tampoco hacen la misma mercadotecnia, que tampoco impulsan al fútbol profesional femenil como impulsan el varonil. Y esto es una desigualdad que hay en el fútbol entre los hombres y las mujeres. Ahí puse 2 contratos que tienen ejemplos de salarios de una mujer y un hombre. La siguiente lámina, por favor. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias quienes por miedo de represalias contra ellos o sus hijos pues han pedido anonimatos en donde les piden dinero precisamente para debutar a sus hijos, para poder debutar, hacerlos jugar. Como ejemplo tenemos el caso de Jesús, quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños de haberle pedido 400,000 pesos en concepto de patrocinio para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca. También en este caso hay otro, ya tiene una denuncia penal contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes.
Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes, estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen, y porque cuando baja un club a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos. También hoy en día cada club puede tener hasta 8 extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera lámina. Antes no era así, antes había nada más 5. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA, la cual ha aumentado en los últimos años en México y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Siguiente. Esta me trajo mucha la atención porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho a él se le achaca, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del Cártel del Gol como uno de los operadores, promotores con más transacciones, que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy complicado porque usan a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina, exnieto del abogado, también Eduardo Medina, hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villaciencio, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias, y pues bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando, y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo, y dentro de sus compañeros pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran, y ¿qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin una aspiración o con una preparación académica, y los frustran. Y tengo documentados varios casos de jóvenes que tienen 24 años, no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección nacional, club sub-15, sub-17, y después no los debutan en primera división y se quedan ya sin esperanza, y les rompen la esperanza y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron. Y eso no pasaba en la Universidad Autónoma y hoy sí pasa, ¿no? Y bueno, pues el fútbol se le quitó a la universidad. Tengo una serie de conclusiones que me gustaría decir: que hay una falta de regulación por parte del Estado muy grande en el fútbol, y esto complica la recaudación y fomenta el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Se debe fortalecer a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la conocida como el CAD, y se debe prohibir que cualquier persona vinculada a un club deportivo sea presidente o consejero de esta asociación, de esta institución. El CAD debe de abrir carpetas de oficio cuando un hecho público notorio denuncia alguna irregularidad en el fútbol, y debe de tener carácter coercitivo porque en este momento no lo tiene. También una tercera recomendación es quitar del control de la Federación Mexicana a las televisoras. Hoy en día las televisoras tienen el control de la Federación y de la Selección Mexicana, y pues yo a modo de sugerencia, pues a lo mejor estaría muy bien nombrar un comisionado, un comité regulador conformado por especialistas independientes en fútbol que vigile el buen funcionamiento de la selección y de los jugadores y el cuerpo técnico, la selección de ellos. La selección mexicana debe de ser de los mexicanos y no de los negocios de pocos y los intereses de pocos. Llevan nuestro nombre, nuestro país, nos representan, y hoy en día yo la verdad no me siento representado por la selección mexicana, que pues básicamente representa el interés de 2 televisoras y
que de unos cuantos personas que, pues bueno, han encontrado un gran negocio ahí. Yo no me siento representado por ello. 4, fomentar la creación de escuelas de fútbol públicas y privadas, corregir la desigualdad entre hombres y mujeres, y debe ser sancionado esa parte y corregirla de manera inmediata. Y 6, todas las compras de ventas de jugadores deben regularse en un marco legal que cierre el paso al sobreprecio, a la evasión de impuestos y al lavado de dinero. Y 7, pues reducir la cantidad de extranjeros autorizados para jugar en la cancha y para que tenga cada club, para que tenga más oportunidades, porque aparte en los extranjeros está el negocio, no en los mexicanos. O sea, cuando hacen una compra-venta de un jugador, pues generalmente pues son extranjeros. Y el tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir del fútbol, me hubiese gustado abarcar más temas, pero pues está el tema de Cruz Azul, está el tema de las Chivas, que es interesante el tema de las Chivas porque hay una sentencia que se tiene que ejecutar en la Corte para regresarle el equipo a una asociación civil que le vendieron de manera irregular al fallecido Vergara y que pues bueno, no han podido ejecutar su sentencia y regresar el equipo a la asociación civil. Y ese caso es bien interesante porque ¿qué pasó? La asociación civil de un plumazo y por palancas la convirtieron en una empresa privada. Es como si convirtiéramos la Cruz Roja de repente en un hospital privado. Y entonces, pues bueno, pues le quitaron el patrimonio a muchos asociados del Club Chivas. Hasta el día de hoy, 20 años después, no han podido ejecutar su sentencia, aunque es un amparo que ha dictado la Corte y no le han regresado el club a la asociación que le pertenecía. En el fútbol, para preguntarle si hay alguna investigación específica sobre lavado de dinero, evasión fiscal o cualquier otra que haya surgido a partir pues, de su sexenio. No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos. Y a partir de estos hechos denunciados por el compañero, ¿van a servir de base y se van a tomar la Procuraduría Fiscal o General? Sí, porque ya son otras condiciones, es distinto completamente. En el caso de los gobiernos, pues que se cuiden los bienes del pueblo. Por ejemplo, no se puede dar un subsidio de 1,000 millones de pesos en impuestos. En general, no debe de haber condonación de impuestos cuando se trata de negocios particulares. Y ya eso está resuelto porque, de acuerdo a la Constitución, está prohibido condonar impuestos. Yo pienso que tiene que ser una iniciativa de los promotores del deporte, que no basta con la regulación. Lo otro, pues sí, es fomento del deporte, pero siempre que haya transparencia, que no se convierta en lucro, en beneficio de unos cuantos, y que se piense en la gente, en este caso en los aficionados. Es excepcional la afición que hay en México por el fútbol, pues es mucha afición para tan poco profesionalismo en el fútbol, mucha afición. Es como cuando se dice, es mucho pueblo para tan poco gobierno. Y también mucha corrupción en todos los niveles del fútbol y el deporte. Sí, pero hasta los municipios pequeños. Se abrió espacio a 1,000. Existía un decreto presidencial a cargo de Manuel Ávila Camacho para deportes y espectáculos, donde había un límite de personas no nacidas en México. En el fútbol se respetaba el máximo, es decir, en los 80 los equipos de fútbol tenían máximo 3 jugadores en el campo de juego. Luego aumentó a 4 y luego a 5. Cuando aumenta a 5, en la capital de la República se respetaba ese decreto, es decir, los equipos de fútbol tenían que utilizar únicamente 4 extranjeros en el campo de fútbol y en el interior 5. Ya después, pues no se respetó ese acuerdo, aumentó a 6, 7, 8, 9 y bajó a 8. Hoy en la cancha hay 8 jugadores, puede haber no nacidos en México y los demás mexicanos, son muy pocos. Imagínese usted los niños que van a una escuelita de fútbol, que se hacen jóvenes, que están en fuerzas básicas, con qué ilusión van a aspirar a llegar a primera división. Esto pasa también en el tema de la selección mexicana de fútbol, de dónde va a agarrar el técnico a jugadores mexicanos cuando la mayoría son extranjeros. Dado que había ese decreto, ¿se podría hacer algo en un futuro en diálogo con los dueños de los equipos de fútbol para que haya menos extranjeros como ocurrió en los 80, 3 o máximo 5? Es muy bueno tu planteamiento y se les puede sugerir a los de la Federación de Fútbol. Porque era decreto tal cual. Sí, pero para
no imponer nada, sino convencer, persuadir. Es muy bueno lo que planteas, que todos los clubes de fútbol tengan sus escuelas, por ejemplo, que haya escuelas y que se establezca un número de futbolistas profesionales extranjeros, un límite. ¿Sí? Esto ayudaría muchísimo porque se le da oportunidad más a los mexicanos. Además, hay en México para todos los deportes mucho potencial, hay madera. Podrían los dueños de los clubes llevar a cabo este plan porque la gente quiere eso y lo merece la afición. Entonces lo que tú estás proponiendo pues es bueno y siempre me imagino que se debe de utilizar como excusa el que si baja el nivel, si no traen extranjeros, baja el nivel y la gente ya no va a los estadios. Eso es relativo, porque no lleva mucho tiempo. En 3 años ya hay prospectos. Si se hace buen trabajo de preparación, de entrenamiento. Los países donde hay desarrollo deportivo, profesional, pues le dan mucha atención a los entrenadores. En países fuertes en fútbol como España e Italia, hay estadios con capacidad para 10.000 personas. En México, para evitar lo que se planteaba en el reportaje, el ascenso y el descenso, elevaron un cuaderno de cargos de manera excesiva, es decir, para que no lleguen más equipos a la primera división y evitar el tema del ascenso, ese cuaderno de cargos quita que estadios importantes como el Estadio Azulgrana en la capital, el de los Toros del Atlético Celaya en Guanajuato o el de la Jala Brava de Tampico Madero no sean de primera división. ¿Podría dialogarse también eso pues para que haya más dueños y que puedan aspirar a llegar al máximo circuito con el regreso del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano? Pues sí, yo pienso que Ramir, con ustedes, pueden hacer una propuesta. Ahora sí que con opciones que se puedan aplicar y de manera respetuosa, que nosotros se lo encargaríamos a Ricardo y si es necesario yo me reúno con los directivos de la Federación de Fútbol y yo les entrego la propuesta y a lo mejor se llega a un acuerdo tomando en cuenta lo que ustedes plantean. Pero ¿qué podemos lograr? O cómo irlo haciendo por etapas. Y nosotros vamos a convocar a los directivos de la Federación y les vamos a hacer la propuesta. A ver, y dependiendo de la respuesta de ellos, informamos aquí. Es ventilar todos estos asuntos en beneficio de la gente.